yo creo que vale la pena, antes de continuar, de entrar a un par de cosas. Es una amenaza. El personaje se convierte en una amenaza global. Trump es un personaje sin control. No tiene los controles que había supuestamente en una democracia, en la democracia estadounidense, no funcionaron. Ha doblegado a todos los poderes completamente. Tiene bajo su control desde los despachos de abogados hasta las universidades ya. Tiene bajo su control por las malas. Le está cambiando el nombre al Centro de las Artes Visuales de Nueva York, el Kennedy Center, que era un clásico de clásicos. Le está poniendo su nombre encima del de Kennedy. O sea, el personaje es un dictador. Tiene amenazado a Colombia, tiene amenazado a Cuba, tiene amenazado a Groenlandia y tiene amenazado también a México. No es una broma. Defender a Maduro no es defender al personaje, es defender el derecho internacional, el derecho de las naciones a existir con libertad, con soberanía. Eso es lo que se defiende. Sí, él tiene que responder, Nicolás Maduro, ante su propia nación. Pero al menos la acción de Estados Unidos contra una nación independiente y soberana, esa se tiene que pelear hasta el final. Esa la vamos a pelear hasta el último momento, porque entonces lo siguiente es que se metan los gringos a México. ¿Y qué va a pasar cuando se metan a México? Seas chairo, fifí, no te interese en la política o te interese, todo eso te va a afectar. O sea, ¿creen la cantidad de burros del tipo de Verástegui y compañía que una invasión es, ay, sí, el próximo en meterse, dijo el bobo de Verástegui, el próximo por el que van a venir es AMLO, no sé qué tontería de esas dijo. O sea, ¿qué estás? Sí está loco, bobo, pero ¿qué estás loco? ¿Cómo puedes estar invocando a que un poder extranjero intervenga en México? ¿No sabes lo que nos pasó la última vez? Que nos despojaron de la mitad del territorio. ¿Qué no te das cuenta? ¿De qué estás hecho por dentro? La euforia, desgraciadamente imperialista de Trump, se enciende a partir de lo que sucedió en Venezuela. Y eso está pasando ahora mismo y no se puede ignorar. Vean este video de un trabajo que nos hace, creo que es nuestro compañero Bet Rosas. Vamos a verlo y regresamos. Donald Trump amenazó este domingo con enviar al ejército de Estados Unidos a una misión a Colombia, similar a la que resultó en el secuestro de Nicolás Maduro en Venezuela. Además, afirmó que Cuba está a punto de caer durante una charla con periodistas a bordo del Air Force One. Al ser cuestionado, Trump enumeró los países latinoamericanos que, según él, representan un problema de seguridad para Estados Unidos, incluyendo a México, Venezuela, Colombia y Cuba. Sobre Colombia, se refirió al presidente Gustavo Petro como un hombre enfermo que posee fábricas de drogas para traficarlas a su país. Colombia también está muy enferma, gobernada por un hombre enfermo al que le gusta producir cocaína y venderla a Estados Unidos y no va a estar haciéndolo por mucho tiempo, declaró Trump. En respuesta, Petro publicó un mensaje en redes sociales rechazando las acusaciones y calificándolas de calumnias. Deje de calumniarme, señor Trump. Así no se amenaza a un presidente latinoamericano surgido de la lucha armada y después de la lucha por la paz del pueblo de Colombia, escribió el mandatario colombiano. Sobre Cuba, Trump afirmó que con el cambio de régimen en Venezuela, la economía de la isla se vería severamente afectada al dejar de recibir petróleo. Declaró, Cuba parece como que está lista para caer. No sé si podrán aguantar y uno tiene a muchos grandes cubano-estadounidenses que estarán muy contentos por ello. Este personaje, Donald Trump, que es un delincuente y que si no está en la cárcel es porque es presidente de Estados Unidos, ha intensificado sus amenazas y sus descalificaciones a México y a la presidenta de México.
Desde el sábado mismo se refirió en una entrevista con Fox News a que la presidenta teme a los cárteles. Hoy mismo, a bordo del avionzote de los presidentes de Estados Unidos, volvió a referirse a la presidenta de México, a lanzar amenazas contra México y contra su presidenta, porque dice que los cárteles gobiernan México y que ella le tiene miedos. Dice, México tiene que organizarse porque se están filtrando, refiriéndose a las drogas, desde ahí, y vamos a tener que hacer algo. Nos encantaría que México lo hiciera. Son capaces de hacerlo, pero desafortunadamente los cárteles son muy fuertes. Sí, y ante estas amenazas contra México, también son las amenazas que, como vimos en el trabajo de Obed Rosas, ha lanzado contra Colombia, contra Cuba, contra otros países. Hoy la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, emitió un pronunciamiento justamente ante estas acechanzas de este personaje y dijo que América no pertenece a una potencia o a una doctrina, una potencia como Estados Unidos o la doctrina Monroe de Estados Unidos que ahora reivindica Trump. Vamos a escuchar este mensaje, este pronunciamiento de la presidenta de México, justamente ante lo que está ocurriendo y en seguimiento a su primer pronunciamiento apenas unas horas después, apenas se conoció la invasión del ejército de Estados Unidos a Venezuela. Quisiera leer un posicionamiento con relación a lo ocurrido en Venezuela hace unos días. Aunque ya hubo un posicionamiento de nuestra parte, quisiera leer un posicionamiento más detallado. La posición de México frente a cualquier forma de intervención es firme, clara e histórica. A raíz de los hechos recientes en Venezuela, donde el gobierno de Estados Unidos llevó a cabo una intervención directa que derivó en la captura del presidente Nicolás Maduro y su esposa, así como en la pérdida de vidas humanas, México reafirma un principio que no es nuevo y que no admite ambigüedades. Rechazamos de manera categórica la intervención en los asuntos internos de otros países. La historia de América Latina es clara y contundente. La intervención nunca ha traído democracia, nunca ha generado bienestar ni estabilidad duradera. Solo los pueblos pueden construir su propio futuro, decidir su camino, ejercer soberanía sobre sus recursos naturales y definir libremente su forma de gobierno. Nuestra posición está claramente consagrada en la Constitución de los Estados Unidos mexicanos, pero no es solo un principio nacional. La Carta de las Naciones Unidas y el derecho internacional establecen de manera inequívoca el respeto a la soberanía de los estados, a su integridad territorial y al derecho de los pueblos a la libre determinación. Por ello afirmamos con toda claridad que para México, y así debe ser para todas y todos los mexicanos, la soberanía y la autodeterminación de los pueblos no son opcionales ni negociables. Son principios fundamentales del derecho internacional y deben respetarse siempre, sin excepciones. La acción unilateral, la invasión, no pueden ser la base de las relaciones internacionales del siglo XXI. No conducen ni a la paz ni al desarrollo. George Washington en 1796 llamó a observar la buena fe y la justicia hacia todas las naciones, cultivar la paz y la armonía de todos. El continente enfrenta desafíos nuevos. La competencia económica global, particularmente frente al crecimiento de Asia, no se establece con el uso de la fuerza para someter a otros pueblos, sino con cooperación para el desarrollo, inversión productiva,
innovación, educación y bienestar social. Sostenemos que el continente americano puede y debe avanzar hacia una nueva visión, una visión basada en la cooperación y no en la intervención. Eso implica de manera concreta, primero, el respeto pleno y restricto a la soberanía y a la autodeterminación de los pueblos. Cada nación tiene el derecho inalienable de decidir su modelo político, económico y social sin presiones externas. Segundo, la inversión productiva orientada al desarrollo en infraestructura, energía, transporte, educación, ciencia y tecnología. El desarrollo se construye. Tercero, una integración económica regional basada en cadenas productivas compartidas, comercio justo y beneficio para todos los países del continente, que nos permita ser autosuficientes como región a la par de competir con el crecimiento de Asia. Cuarto, el bienestar social como eje central del desarrollo. El crecimiento económico que no reduce desigualdades ni pobreza no puede considerarse verdadero progreso. Quinto, el diálogo permanente entre iguales. La estabilidad del hemisferio se construye con entendimiento, cooperación y respeto mutuo. México sostiene con convicción que América no pertenece a una doctrina ni a una potencia. El continente americano pertenece a los pueblos de cada uno de los países que lo conforman. Lincoln definió la democracia como el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. Benito Juárez estableció claramente que entre los individuos como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz. Esa es la visión que defendemos y seguiremos defendiendo: integración económica del continente y cooperación con respeto a la soberanía. En lo que respecta a la lucha contra el narcotráfico y la delincuencia organizada, en los últimos meses hemos establecido un entendimiento con Estados Unidos basado en 4 principios: respeto a la soberanía y a la integridad territorial, responsabilidad compartida y diferenciada, respeto y confianza mutua y cooperación sin subordinación. México coopera con Estados Unidos incluso por razones humanitarias, para evitar que el fentanilo y otras drogas lleguen a su población, particularmente a las y a los jóvenes. Como lo hemos dicho en otras ocasiones, no queremos que el fentanilo ni ninguna droga se acerque a ningún joven, ni en Estados Unidos, ni en México, ni en ningún otro lugar del mundo. Lo hacemos de manera responsable y decidida. Para México el objetivo central es reducir la violencia y construir una paz duradera con justicia en nuestro territorio. Los resultados están a la vista: una reducción de 37% en el homicidio doloso, cientos de toneladas incautadas de diferentes drogas ilegales, decenas de delincuentes extraditados. Sin embargo, es importante recalcar que cuando hablamos de responsabilidad compartida, respeto y confianza mutua, que esta violencia que se vive en nuestro país tiene entre sus causas la entrada ilegal de armas de alto poder desde Estados Unidos hacia México, así como el grave problema del consumo de drogas en el país vecino. De igual forma, hemos señalado que debe combatirse con firmeza a los grupos que distribuyen droga y lavan dinero, tanto en México como en los Estados Unidos. Como lo he expresado en conversaciones con el presidente Trump, la atención a las causas también es fundamental. Hemos incluso coincidido en que los valores, el apoyo familiar, la educación y la comunicación masiva son herramientas indispensables para evitar el consumo de drogas. Finalmente, es necesario reafirmar que en México manda el pueblo y que somos un país libre, independiente y soberano. Cooperación sí, subordinación e intervención no. Esta es la posición que queríamos hacer de su conocimiento el día de hoy. La propia presidenta, cuando ya responde a preguntas que se le formularon, también
dice, no va a pasar nada en una intervención, Alejandro, porque si hay una amenaza reiterada, decía yo antes de este mensaje, de este pronunciamiento, que Trump desde el sábado mismo habla que los cárteles gobiernan México. Pues una expresión que la derecha en México se puso feliz. Después les dio una patada por el trasero, pero en eso trae su propia lógica. Y hoy la propia presidenta de México dijo, pues sí, eso dice Donald Trump, pero yo no creo, dice la presidenta, que vaya a haber una invasión. México debe permanecer unido ante estas amenazas. Y bueno, esto fue lo que respondió específicamente la presidencia en esta provocación, porque eso es la provocación de Donald Trump. Los pueblos y la fortaleza de México. Por eso en México hay que mantenernos unidos y con una visión clara, porque esa visión la establece nuestra Constitución. Y la defensa de nuestra soberanía debe ser parte de la posición de todos. Hay algunos que no, que buscan la intervención externa para fortalecerse, pero eso no lleva a nada. Se equivocan quienes piensan que fortaleciéndose afuera van a tener mayor presencia con el pueblo de México. No, la soberanía es algo inherente a nosotros, está en nuestra Constitución, en el artículo 39 y 40, y debe ser la posición de todas y todos los mexicanos, la defensa de nuestra soberanía. ¿Buscaría una llamada con el presidente Trump cuando incluso a raíz de la captura del presidente Maduro ha dicho que hay que hacer algo con México? Por ahora no tenemos pensado una llamada. Hay coordinación, hay colaboración con el gobierno de los Estados Unidos, como lo hemos dicho, sin subordinación. Son formas de hablar del presidente Trump. Yo no creo en la invasión, no creo ni siquiera que sea algo que ellos lo estén tomando muy en serio. Pero nosotros lo manifestamos lo dijo él, varias veces en las llamadas que hemos tenido, han sido casi 14 llamadas, si mal no me acuerdo. Él en varias ocasiones ha insistido en que el ejército de Estados Unidos pueda ingresar a México. Nosotros hemos dicho que no, de manera muy firme. Primero porque defendemos nuestra soberanía y segundo porque no es necesario. La visión, el problema de la inseguridad, la violencia en México derivada de la delincuencia organizada no se resuelve con una intervención. Nosotros hemos planteado una estrategia integral que tiene que ver con la atención a las causas y la cero impunidad. Y vamos a seguir así, eso es una tarea de todos los días atendemos el Gabinete de Seguridad, ahora vamos a los estados para poder trabajar más de cerca todavía con los gobernadores, para poder atender pues no solamente los homicidios, sino también otros delitos que afectan, como el caso de la extorsión, al que le estamos dedicando también recursos y tiempo para erradicar la extorsión en nuestro país. Entonces, y trabajamos con Estados Unidos en capacitación, en comunicación, en información, y esa forma de coordinación es buena. Pero la intervención no es una opción. Y aquí es un asunto de responsabilidad, porque hay quien aquí en México acostumbra decir es que se necesita mano dura, y no es eso, es un asunto de responsabilidad y honestidad.
porque nosotros vivimos en México la famosa guerra contra el narco, en donde había mucha hipocresía, porque se destinaron recursos en una visión además por encima de la Constitución, de incluso matar delincuentes sin juicio o presuntos delincuentes, porque cuando ocurre eso, pues ni siquiera se sabe. En eso nosotros no estamos de acuerdo. El respeto a la ley, el respeto a la norma es fundamental para la garantía también de la construcción de la paz. Entonces, nosotros vivimos eso, pero además con la hipocresía de un García Luna que estaba vinculado con el narco. Fíjense, por cierto, ahora lo ponemos. Entonces nosotros ya vivimos eso. Entonces se requiere honestidad y mucha responsabilidad, atención y disciplina para atender y estrategia el tema de la inseguridad en México y cooperar con Estados Unidos para evitar al máximo que lleguen drogas a Estados Unidos, porque no queremos que llegue fentanilo ni a los jóvenes de Estados Unidos, ni a los de México, ni a ningún lado. Son drogas que tienen efectos muy, muy graves. Ahora, como lo hemos dicho en muchas ocasiones, Estados Unidos también tiene que actuar atendiendo a las causas, evitar que los jóvenes se acerquen a las drogas. Esa es parte sustantiva en la construcción de una política de construcción de la paz en el más amplio sentido de la palabra. Antes de este pronunciamiento, de este largo que presenta la presidenta de México el día de hoy, que es con lo que abre la conferencia de prensa, hubo un pronunciamiento que firman Brasil, Chile, Colombia, México, Uruguay, España. Me gustó el pronunciamiento porque habla del saqueo de recursos naturales a Venezuela. Sobre el saqueo, que yo creo que ya del tema de condenamos la invasión, el ataque, el secuestro, pues eso es evidente, pero el saqueo, o sea, Estados Unidos se va a robar el petróleo, pues se lo va a robar el petróleo de Venezuela. Para eso fue toda la escaramuza. Me llamó mucho, fíjate, todos los firmantes, Álvaro. Brasil tiene elecciones este año. Elecciones presidenciales. Claro. Lula da Silva. Lula. Importante, porque están bien movidos los bolsonoros. Sí, muy movidos. Los Trumps. Sí, los trompos, bolsonoros. Y luego Chile. Chile ya se perdió. Ya lo firma Chile ahorita porque todavía está al frente el mediocre de Boric. Y luego Colombia también va a elecciones. Tiene elecciones, por supuesto. Y luego México, luego Uruguay y luego España, que también llama mucho la atención que esté España aquí. Ya la presidenta habla de que hablaron y celebro que hayan hablado ella y Pedro Sánchez, porque, oye, estamos en una emergencia, ya digo, está bien, tenemos cosas que resolver, pero también tenemos cosas que ver por delante. Y está bien que hablen, pero Álvaro, se pronuncia España, pero Europa. No, andan en lo suyo. Pero es que, ¿por qué Sánchez le habla a la presidenta de México? Pues para pedir frías. A ver, Francia. Chafa. Chafísima. Chafa, gacho. Inglaterra, pues es Estados Unidos. Perdón, Álvaro, nomás en lo de Francia. Lo decía el presidente López Obrador. El centro es derecha. Ve. Personaje que se vendía a Macron como el centro o la tercera vía, es derechas, hombre. Jean-Marie Le Pen la extrema derecha francesa, fue más coherente en oponerse a los recursos naturales que Estados Unidos quiere de Venezuela. Jean-Marie Le Pen. Que está hasta inhabilitada por... Pues sí. Pero bueno, tienes a Italia. Italia es Trump, es Meloni. En general, o sea, es un trapo, Álvaro. Yo creo que les va a venir muy bien la conversación que tuvimos. De verdad, es un muy buen primer versus
con la participación del monero Hernández, que es a continuación, ni le muevan, ahorita en 4 minutos ya empieza el versus, porque justo hablamos sobre eso, sobre la condición en la que se encuentra, Álvaro, Europa. Qué penoso. La decadencia. La decadencia, o sea, además de decadencia económica, además de todo, México ya es digamos, como nación exportadora hacia Estados Unidos, exporta más y compra más que toda Europa junta. Claro, tiene una estrategia en la geopolítica, porque pues está a un lado, es una zona buffer entre Rusia y lo que está pasando abajo en el Oriente Medio, lo que tienes, o sea, el vecindario pues es muy importante, estratégicamente está en donde tiene que estar Europa, pero a pesar de que han saqueado hasta someterlos a la pobreza, a África, por ejemplo, a Oriente Medio, a pesar de que los europeos llevan 500 más años saqueando a todos los que pueden. Son una región en la decadencia, pensando a ver cómo agradan a Trump, a ver cómo le aplauden. O sea, tienen más dignidad siempre los pueblos en desarrollo, tienen mucha más dignidad. Esta lista, Brasil tiene más dignidad. Chile, pues bueno, ya sabemos lo que pasó ahí, pero en este momento al menos Chile, al menos Colombia, Uruguay, hasta España, carajo, firmando un comunicado donde dice: manifestamos nuestra preocupación ante cualquier intento de control gubernamental, de administración o de apropiación externa de recursos naturales o estratégicos, lo que resulta incompatible con el derecho internacional y amenaza la estabilidad política, económica y social de la región. No están ahí, no está Cuba, no está... Yo creo que hubo una selección muy específica de países, porque quien lo organizó no ha de haber sido México, porque México es compa de Cuba. Lo ha sido siempre, compa de Cuba. Yo creo que quien armó la lista seguramente le dijo: presidenta, es esto, son estos países. ¿Por qué hablan la presidenta ahí? Sí, bueno, en efecto, esa es parte de lo que va transparentando también una acción prepotente del imperio estadounidense, las definiciones. Y así como los países toman definiciones, también los mexicanos debemos definirnos con contundencia, sin tibiezas. ¿Vamos a avalar una invasión de Estados Unidos a México? Bajo ninguna circunstancia. No debemos avalar ni las amenazas de Trump, este criminal que no está en la cárcel. Pues no, son también en estas horas críticas momentos de definiciones. Por eso hay que llamar de entrada las cosas por su nombre.